Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Los temas de la semana nos convocan de nuevo aquí en la tertulia, en los estudios de Radio Sefarad. Tengo el gusto de dar la bienvenida a Rafael Salazar. Bienvenido, Rafael. Bien hallado. Rafael Salazar es conocido de nuestros oyentes porque hace apenas 2 semanas le entrevistamos. Él es presidente de la asociación Colega, colectivo gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. ¿Es correcto el nombre? Sí. ¿O me falta algo? Bueno, si nos ponemos en eso es largo. De la Federación Española Colegas, en este caso, también. Bien. Colegas fue noticia en Radio Sefarad porque demandaba al gobierno que rompiera relaciones diplomáticas con Irán por la persecución que sufren los homosexuales en ese país persa. Y hace poco Colegas también participó de la concentración ante la Embajada de Irán la semana pasada, día 27, adhiriéndose al manifiesto y con una participación también de varios miembros de vuestra asociación, lo cual os agradecemos mucho, con Rafael. Banderas multicolores. Lo vimos todos allí. También está con nosotros Ken Dubin, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III. Bienvenido, Ken, de nuevo. Gracias. También Ken es profesor del Instituto de Empresa. Me imagino, Ken, ya estarás de vacaciones, saliendo de clases. Casi. Los de la Escuela de Negocios tienen que correr mucho. Hasta finales de julio casi están en clase. Y luego te irás a Estados Unidos de vacaciones. Eso sí. Muy bien, los temas de la semana los pongo sobre la mesa como hago siempre. Hace una semana lamentábamos el ataque contra tropas españolas de Finul en Líbano. Esta semana volvieron a llegar cadáveres de españoles a Madrid. En esta ocasión, turistas que encontraron la muerte en un atentado de Al-Qaeda en Yemen, en la península arábiga. Otra noticia de la semana, positiva en este caso: liberado el periodista Alan Johnston. 4 meses estuvo cautivo en Gaza por una organización islamista local, el Ejército del Islam. La autoridad palestina en Cisjordania comienza a funcionar con el apoyo de Israel y de Occidente. En España tenemos varias noticias, como entre otras el debate sobre el Estado de la Nación, la noticia de que se darán 2.500 euros, que ha sido, está en boca de todos esta semana, a las parejas que tengan un hijo a partir del día del debate. Me gustaría empezar, sin embargo, preguntando a nuestro invitado Rafael sobre el Europride que tuvo lugar en Madrid la semana pasada, el fin de semana, que fue la fiesta del orgullo gay, y Madrid estuvo realmente paralizada. Se dice que participaron en esta fiesta unos 2 millones de personas. Y la celebración de la identidad o de la libertad gay también siempre ha sido una fiesta de reivindicación. Mucha gente considera, sin embargo, Rafael, y te quiero hacer esta pregunta, que en Europa y en especial en España los derechos civiles de los homosexuales están ya garantizados. Y más allá de la fiesta, ¿cuál es hoy el contenido reivindicativo del orgullo gay? Bueno, mucho podríamos decir. Un gran negocio, por cierto, lo del Europride en Madrid la semana pasada. Nosotros tenemos también unas ideas claras como organización de lo que pensamos acerca de la celebración del orgullo. El término identidad no estamos de acuerdo, tampoco estamos muy de acuerdo con el término orgullo. Creemos que la gente debe ser orgullosa o estar orgullosa de sí mismo y no de su orientación sexual. Sí, en un momento determinado tuvo su motivación cuando había una situación de discriminación real. Yo creo que la gente ya en España, en cuestión legal, ha habido una equiparación jurídica, la hay. En cuestión educativa sí hay que trabajarlo. Hay que hacer una pedagogía social, en la escuela hay que trabajar por la lucha contra todo tipo de discriminaciones. En eso todavía hay trabajo por hacer, Rafael. Evidentemente, en España y en toda Europa. En Europa estamos viendo casos, no solamente el polaco, sino en otros países donde las ideas extremistas están teniendo un avance importante. No solamente el caso de la orientación sexual, sino estamos viendo el tema de la inmigración y en otros ámbitos o aspectos de las sociedades europeas. En Alemania, con la subida de la extrema derecha e incluso la presencia en algunos Land, como el de Sajonia, y alguno más. En otros países como Bielorrusia, Ucrania, que están llamando prácticamente a las puertas de Europa, y estamos viendo la vulneración de los derechos humanos. Hablamos antes de Polonia. Es decir, en Europa sí existe un problema que no afecta solamente a gays y lesbianas, que es el proceso de profundización democrática. Hemos convergido económicamente, hablamos de ello, pero se ha hecho una convergencia de derechos y de cultura democrática.
en las sociedades de estos países? Es una pregunta que habría que hacer acerca de ese avance de los derechos, las libertades en Europa. Yo no soy muy positivista, en este caso no soy muy optimista respecto a esa convergencia del proceso democrático de las sociedades de los países europeos, ¿no? Habría que plantearse y habría que lucharlo más. Y respecto a lo que ha sido Europride, ha sido un buen negocio. Y nuestra organización precisamente no se caracteriza por simple y llanamente por la oferta y la demanda, sino que es una organización social con un contenido netamente político también e ideológico. Bueno, vosotros organizasteis ese mismo día, el sábado 30, un acto que denunciaba la persecución y también incluso el asesinato de homosexuales en 8 países, en este caso eran 8 países del mundo musulmán. Es decir, de tus palabras se desprende que vosotros sois una organización que no solamente es una organización que reúne a homosexuales, sino que sois una organización de derechos civiles, una organización política, como acabas de definir, que va más allá posiblemente de los derechos de vuestro colectivo, sino... Bueno, no somos políticamente correctos, ¿vale? Vamos a definirlo de esa manera o describirlo. No somos políticamente correctos. Cuando nadie quiere hablar de las circunstancias de los gays y lesbianas en Cuba, nosotros lo hemos sacado. Pero no solamente por la persecución que ha habido de gay y lesbianas, sino por la situación que hay verdaderamente de una dictadura que vulnera los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. Y esta situación, por ejemplo, que ha cambiado ahora, porque la hija del dictador graciosamente ha recuperado y ha reconocido que son simpáticos y agradables los gays y las lesbianas, pues evidentemente no deja de ser algo anecdótico. O en el tema del Oriente Próximo, donde realmente quien no quiera ver las cosas es porque es ciego o no tiene voluntad de verlas. Acusáis, digamos, a esta corriente mayoritaria de tener un doble rasero con respecto al discurso de los derechos humanos, ¿no? Básicamente, Alex, las organizaciones sociales tienen que ser independientes. Esa es la base y el sustrato principal de una sociedad democrática. Si las asociaciones son correa de transmisión de los partidos políticos o de otros sindicatos, etcétera, se convierten simplemente en portavoces de las ideas que quieren, en este caso, transmitir. Y no hacen una función social en nuestra sociedad, que es lo que nosotros estamos pretendiendo como colectivo homosexual y como colectivo social y ciudadano. Y evidentemente la situación que se produce en estos países donde se condena a muerte, aparte de los 70 donde nos condena a cárcel, ¿no? En donde prácticamente para salvar la vida de gente de toda la zona tienen que escapar a Israel, pues evidentemente tendríamos que estar protegiendo la única democracia, cuando nos hablan también que estamos vendidos al lobby judío, entre comillas, y que eso no es políticamente correcto en una alianza de civilizaciones tan perfecta como la que tenemos en nuestro país. Creo que no, tu presencia aquí no es políticamente correcta, Rafael. A mí me gustó lo que dijo Yolanda Alba en ese acto, dijo que Colegas era la otra asociación o el otro dentro del colectivo gay, y creo que tú mismo decías que te identificabas un poquito porque sois la asociación que quiere ser echada al mar por la asociación mayoritaria. Espero que no me lleven a los tribunales Telemadrid por lo de la otra, porque ya sabéis que ha habido un problema y lo han ganado, ¿no? Respecto a... Espero que no nos pase eso. Ken, tú como politólogo conoces también un poco la lucha que ha habido en Estados Unidos, que muy muy por delante obviamente que en España. Me gustaría conocer tu percepción sobre todo esto que estamos hablando aquí. Pues me parece que la labor que están desarrollando en la organización de Rafa me parece estupenda y importantísima, porque realmente estamos en la frontera de la lucha por los derechos humanos en todo el planeta. Y hemos ido avanzando en estos temas poco a poco. O sea, empezamos con un mundo donde solo los hombres de una cierta clase económica, de una cierta origen de clase social, de religión, de los grupos mayoritarios eran los que dominaban todo, y hemos ido progresivamente abriendo las puertas a la inclusión y la participación democrática de cada vez más colectivos, que yo creo que es una palabra un poco equivocada y desafortunada, que deberíamos hacer abriendo la puerta a la participación en condiciones más o menos de igualdad de cada vez más personas. Detrás hay largas luchas políticas y algunas personas entienden en esa lucha tienen que poner por delante la chapa de alguna identidad u otra. Puede ser unas creencias religiosas, puede ser el color de su piel, puede ser su orientación sexual o cualquier otra cosa, pero detrás de todo esto hemos visto que poco a poco que vamos avanzando hacia sociedades más inclusivas.
Pero aquí entramos en un punto clave, que es hasta ahora en esta fecha, cada vez que un nuevo grupo de personas tradicionalmente excluidos han llegado a tocar la puerta y a pedir que la puerta se abra también para ellos, pues los religiosos de cada sociedad, al menos una parte importante de ellos, se han puesto al lado de estas personas. ¿Qué pasa con la orientación sexual? Pues ya se rompe ese esquema y tenemos con la celebración del Día de Orgullo Gay en Jerusalén, pues la unidad de las tres grandes religiones cargándose contra todos los homosexuales y que da risa o daría risa si no fuera tan trágica esa imagen que estamos viendo allí, porque la lucha se profundiza cada vez más y no deberíamos dejar pasar por alto que el primer ataque fallado de la semana pasada en el Reino Unido iba contra una discoteca en el centro de Londres, precisamente por lo que están diciendo los radicales musulmanes, que estas mujeres que son unas desgraciadas y que merecen morirse por querer vivir como ellas quieran. Entonces aquí estamos realmente en una lucha de civilizaciones, por lo cual hablar de alianza de culturas es completamente absurda, tal como Rafael ha apuntado, pero que es más, o sea, no es lucha de cultura occidente contra cultura musulmana o cualquier otra, sino que es dentro de cada una de estas sociedades hay personas que quieren que todas tengamos la oportunidad de participar en la sociedad y vivir como queramos, y otras donde no. Justamente eso es algo que se planteaba hace unos días. ¿Qué ocurre con el diálogo interreligioso? Que en principio es una cosa muy positiva y muy buena, ¿no? Que haya diálogo, que haya contacto, que haya relación entre culturas y religiones, pero muchas veces corre el peligro de convertirse en una especie de unión de reaccionarios, y eso evidentemente de eso no se trata, ¿no? Porque al fin y al cabo se abre una brecha. Que ha sucedido. Es decir, en la conferencia de Beijing sobre el tema de las mujeres coincidieron todos los países árabes, en este caso musulmanes, con el Vaticano. Es decir, en este caso protegiendo o apoyando las medidas más reaccionarias y menos avanzadas en el ámbito de la mujer. Ya sucede, no es algo que pueda ocurrir o futurible. Sucede que los que son, tú has denominado reaccionarios, yo diría que son fundamentalistas de sus relatividades, en este caso no les gusta, se ponen de acuerdo muy fácilmente cuando tienen que coartar los derechos y las libertades y los avances sociales. Me gustaría, estamos hablando de un tema social fundamental, que es el apoyo a la familia, las familias que van a tener hijos, las dificultades que enfrentan en una sociedad como la española, especialmente en las grandes ciudades, lo conocemos bien muchos. Esta semana se anunciaba también en ese debate sobre el estado de la nación una ayuda de 2.500 euros, también le ha acusado al presidente de propagandista por justamente hacer ese anuncio en el debate tan televisado y del que dan cuenta los medios diariamente esta semana. ¿Qué os parece esa medida? Y políticamente, ¿cómo lo interpretáis? Me parece electoralista. Es obvio, estamos en un periodo de preelecciones donde sí se huele a fin de legislatura, y este último debate de la nación donde, la oposición tenía que ser alternativa y el presidente crecerse y demostrar que no era simplemente un bluff, pues tiene matices y colores. La medida evidentemente es electoralista y cualquiera lo sabe. Hoy ha salido el presidente matizando, diciendo que ya no para todos. En qué condiciones, sí, que el café no será para todas, o para todas en este caso, ¿no? Ya veremos lo que queda, ¿no? Sabemos que el PP lo lleva también su programa electoral y no habla de 2.500, ellos hablaban de 3.000. Mañana vendrán y dirán, no, 4.000, tal. Es decir, yo creo que no era, quizás, no se puede quedar lo que era el debate del estado de la nación, o del estado del país, de España, y simplemente... El mercadeo, ¿no? Yo te doy 1.500 y tienes un hijo. En una medida electoralista que sí, las cabeceras de los periódicos parece ser que les gusta, ¿no? Pero hay algo más. Y el debate ha demostrado muchas cosas que podríamos hablarlas, pero yo creo que acusar a los políticos de hacer política muestra una falta de madurez y una sociedad. O sea, que los políticos están convocados a comportarse así. Por otro lado, hablando de por bien y por mal, pero no sé, que un político lance un globo sonda de una nueva política precisamente en un discurso del Estado de la Nación me parece normal, esperable, y casi obligatorio. Pero por otro lado, hablando de esta medida, curiosamente
precisamente que puede enlazar con lo que hemos estado hablando hace un momento de los derechos, porque, claro, ¿cuál va a ser la postura, por ejemplo, de la Iglesia frente a esto? Porque de algún modo para la Iglesia, ¿qué hace poner 2.500 en la mesa por cada nacimiento? Pero pues hablar de que hace falta más niños, sí, me parece, hay que tomar un poco, pero realmente tú dices que sí, los políticos venden humo y venden muchas cosas, y cuando se presentan a las elecciones y dentro de 8 meses o 7 meses, depende, nunca se sabe, a lo mejor nos sorprenden, aunque haya voluntad de seguir y agotar la legislatura, aunque tú digas que, bueno, que sí, que va de suyo, que tengan que vendernos una serie de propuestas, no deja de tener un tufillo electoralista, el que el presidente del gobierno 8 meses antes de las elecciones, en el último debate de la nación, nos diga que nos va a dar 2.500 porque hacen falta niños, hay que apoyar a las familias. Perfecto. Parece que ahora están todos de acuerdo. Ahora, comparado con Europa, esto es una miseria, ¿eh? O sea, comparado con otros países de Europa. Totalmente. Las ayudas que hay en Centro Europa o en Francia son increíbles. Pero nos deberíamos fijar en que precisamente en los países donde la ayuda a la familia es mayor, que son los países escandinavos, ya nadie se casa, y donde cuando se casan se divorcian. ¿Por qué? Porque las mujeres no necesitan a los hombres, entonces no están dispuestos a aguantar lo que hacemos todos los hombres heterosexuales con las mujeres, y por lo tanto, como consecuencia... Yo me quedo con lo que ha dicho Durán en el de CIU. Dice, con esto no hay ni para la canastilla. Pues nada, si os parece, con esto cerramos este tema y abrimos el otro, que es el polvorín de Oriente Próximo. Mencionaba el ataque terrorista que sufrieron los turistas españoles en Yemen, una tragedia. Nos vimos de nuevo, en todas las pantallas de televisión llegar a los aeropuertos los cadáveres de estos turistas que fueron atacados por Al-Qaeda en Yemen. Y bueno, el debate que se abrió ahí, ¿quién era realmente el objetivo? ¿Turistas occidentales, Europa o españoles? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que aquí hay no se puede hablar cuando dicen, no, lo pasó en el Líbano igual, ¿no? Quedarnos a lo mejor en lo más simple y superficial, ¿no? Que faltaban inhibidores, etcétera, etcétera. Aquí hay una situación de globalización del terrorismo, de situación complicada, donde tendríamos que analizar, yo creo que cualquier país serio tendría que analizar la situación. No es un problema de España, no es un problema de Europa, es un problema mundial, global, y sí tendríamos que hacer una reflexión. En España, todo lo que es política internacional se convierte en política nacional, rápidamente, y de bandería. Y este mismo debate también, ¿no? Y de bandería. Si eran objetivos los españoles. Evidentemente, y sobre todo de bandería política. Lo mismo con la situación de la guerra del Líbano, lo vemos muchas veces con el problema de Israel, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que sí hace falta una reflexión seria por parte de nuestros responsables políticos, de todos los partidos, para que seamos conscientes de nuestro peso en el mundo. España nos tratamos de decir que somos la 8ª potencia industrial del mundo. ¿Qué papel internacional tenemos? ¿Cómo jugamos? También que tenemos que estar conscientes de nuestra responsabilidad en el mundo libre, la sociedad libre, al fin y al cabo, de una serie de valores y libertades, nuestros compromisos internacionales. Y bueno, yo creo que lo del Yemen no tiene nada que ver con nuestros compromisos internacionales ni por España. Tiene que ver simplemente, pasaban por allí, esta gente no tiene reparo en asesinar cualquiera que consideren que va contra sus fundamentos, o son en este caso los occidentales, como ellos llaman, los cruzados, y nos ha tocado, mañana puede tocar a franceses, el Yemen estamos hablando de secuestros cada 2 por 3, ¿no? Pero claro, tengo un amigo que me llamó justo cuando pasó el atentado y me dijo, estoy aquí mirando Telemadrid y están diciendo en Telemadrid que los han matado por ser españoles, que es la sandez más grande que se puede imaginar. O sea, por favor, o sea, lo que está pasando en Yemen, este atentado en Yemen realmente no va contra Occidente, va contra el gobierno de Yemen por parte de los de Al-Qaeda, que desde luego quieren que caiga el gobierno. Entonces van a los turistas, porque los turistas en Yemen, que no deberíamos olvidar, es uno de los 2 o 3 países más pobres del planeta. Sí, está en el número 149 del índice de Naciones Unidas. Claro, entonces, el dinero que traen los turistas occidentales es importantísimo para el gobierno de Yemen. Entonces, es un ataque al corazón del gobierno de Yemen. Y que fueran españoles, pues yo apostaría todo el dinero que tengo en este mundo y más, si pudiera, y que ni siquiera sabían que eran españoles. Pero yo hago un viaje
llamamiento a que nadie viaje a Yemen, porque es uno de los países que condena a la homosexualidad a muerte. Yo el boicot lo haría, mientras que no cambien las leyes y nos condenan, yo no iría, pero vamos, estoy en peligro de muerte allí, ¿no? No por Al-Qaeda, sino por el propio gobierno. El que Al-Qaeda quiera derribar al gobierno de Yemen no significa que el gobierno de Yemen sea merecedor de ningún respeto. Desde luego. No es una joya de democracia el gobierno de Yemen, aunque sea un aliado, entre comillas, de Occidente. Otra noticia, en este caso, liberación de un secuestrado, es otra noticia de terrorismo. Alan Johnston estuvo 4 meses secuestrado por un grupo islamista palestino y al ser liberado, Alan Johnston, periodista de la BBC, dijo: si estoy libre es gracias a Hamás, que se ha tomado muy en serio mi liberación. Bueno, he trabajado mucho, sí. Han trabajado. Bueno, leer estas noticias siempre llama la atención porque Hamás mismamente tiene secuestrado al soldado Gilad Shalit. Ellos, como daban las noticias Masha Gabriel en Radio Sefarad, decía que para liberarles secuestraron primero a un militante del ejército del Islam y luego hacer ese trapicheo, ¿no? Ese intercambio. En fin, no sé, esto nos lleva de nuevo a hacer una reflexión sobre Hamás, sobre el tipo de régimen que están instalando allí. Están tomando el poder, están eliminando disidencias internas, un golpe de efecto para mejorar su imagen pública. Bien. Internacional, ¿no? Sí, ahora parece que Hamás, Hezbollah y todos son movimientos magníficos, democráticos, que cooperan por los derechos y libertades. Hay que poner las cosas en su sitio también. Hamás, como tú bien has dicho, es una organización que se ha caracterizado por ser una organización terrorista. Que ha secuestrado, ha matado y ha incendiado muchas veces cuando ha habido la posibilidad de llegar a pactos. Y Hezbollah, exactamente, también lo sabemos porque el gobierno, o en este caso se dice que España está negociando con Hezbollah para que no haya problemas en el sur del Líbano. Estamos intentando darle un cariz, en este caso un barniz de respetabilidad a grupos que han sido claramente terroristas. Siguen estando en la lista europea y estadounidense de las organizaciones terroristas. Yo creo que en defensa de Alan Johnston, yo creo que deberíamos matizar un poco sus palabras, porque tenía a Nia claro, a su lado cuando estaba diciendo eso y le puso la cafilla. Y luego él, después de dejárselo un momento, lo quitó diciendo, bueno, que esto no va en contra de nadie, pero yo soy periodista y tengo que mantenerme en neutralidad. Y ¿La quefilla o la bandera palestina? La quefilla, el pañuelo. Era pañuelo, pero claro, el pañuelo también tiene claro. su simbología que muy se clara. Lo digan a nuestro presidente. Claro, pero luego Johnston básicamente, por muchas cosas que yo he oído de él, o sea, básicamente tiene una postura que es que los palestinos como personas me parecen magníficas y tienen unos políticos absolutamente lamentables y desgraciados. Y yo creo que más o menos su interpretación va por ahí. Entonces, se puede entender en un momento. ¿Qué declaraciones hace dentro de unos días? Claro. También estamos hablando de recién inmediato, liberado, ¿no? Recién liberado y con la situación siempre conflictiva del tiempo que te has tirado allí, ¿no? Ahora, habría que analizar muy detenidamente lo que es este posicionamiento por parte de muchos sectores, de darle esa respetabilidad ahora a Hamás o a Hezbollah que se está viendo, ¿no? Que se está viendo. Y también, bueno, la situación es que también es conflictiva. Es decir, si Jordania lo estamos viendo, Al-Fatah no son santos varones. Sobre eso quería preguntar. Demócratas y no corruptos. Es que también. Sobre respetabilidad, Ken y Rafael, la respetabilidad que tiene Fatah en Cisjordania, decíamos que está siendo apuntalada, apoyada. Se han abierto las compuertas de la financiación, los funcionarios, miles de funcionarios y también ejército de Fatah reciben nuevamente sus sueldos, muchos de ellos posiblemente, mucho más de los que hacen falta reciben ahí sus sueldos. Sabemos que es un sistema de prebendas que funciona de esa manera. Y esta semana, Ken, y te quiero volver a preguntar como científico, político, como analista, como politólogo, comentábamos un artículo de Shlomo Avineri, un politólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que salió en el diario Jerusalem Post, que decía que lo fundamental, especialmente como recomendación para Tony Blair, es que se dejen de esta idea vaga de democratización y lo que tienen que apoyar es que se genere un Estado fuerte. Aunque eso implique decisiones difíciles a veces, o violencia, pero violencia estatal y sobre todo violencia solamente de un grupo, violencia legítima, ¿no? Como decía Weber. Pero ¿qué viene primero? Se planteaba Avineri, esa es la pregunta que te hago. ¿El Estado o la democracia?
Pues en la historia siempre ha venido primero el Estado. O sea, vamos a hablar en términos históricos, o sea, que una democracia aparece y luego se crea un Estado, pues tal cosa no existe en la historia de la humanidad. Lo que tenemos es que y los estados, claro, el Estado eficaz, el Estado que funciona es un Estado que, como dices, tiene un monopolio sobre la violencia. Entonces, si tenemos un Estado en que gran parte de esa violencia es violencia de clanes que más o menos están dentro del grupo de apoyo, pero claro, es un apoyo condicional, por lo cual las autoridades no son autoridades legitimadas para tomar decisiones en nombre del pueblo. De hecho, están solamente legitimadas a tomar decisiones convenientes para su clan o el grupo de clanes que les apoya. Que es lo que sigue pasando un poco, ¿no? Muchos claro. clanes, diferentes organizaciones de seguridad, organizaciones armadas. Sí, claro, pero en eso también tendremos que decir algo los europeos, que hemos financiado graciosa y alegremente durante muchos años esta situación, ¿no? Que derivado en una corrupción rampante que ha habido en los territorios palestinos. Ahora la misión de... Hombre, es un poco, yo creo que son paradojas del destino, que el hombre que tiene que sembrar y resolver ese nudo gordiano sea Blair, que hasta hace poco ha sido el demonio junto con la foto de las Azores, ¿no? Es decir, eso de ver a nuestros líderes, a todos los líderes europeos, pues apostando porque Blair va a ser el gran Alejandro que resuelva la crisis de Oriente Próximo, cuando hace un mes era prácticamente un criminal de guerra de las Azores. Hay que ver lo que cambia la política en la tiempo, percepción, ¿no? de ese mundo yo, que tiene que pacificar. Yo tengo la sospecha que esta decisión obedece mucho más a un consenso entre políticos británicos cercanos a Gordon Brown y políticos europeos, que más vale tener a Tony Blair muy lejos que tenerlo aquí buscando un nuevo proyecto vital. Bueno, como decía, que si resuelve los problemas. Claro, con lo que le va a costar. Como decía Isaac Kerup, que estuvo aquí en la tertulia la semana pasada, Blair va a echar mucho de menos Irlanda del Norte. En fin, confiamos en que no sea el caso. Sherry yo creo que más todavía. Sí. Ken Dubin y Rafael Salazar, ha sido un placer teneros a los dos aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Y confiamos en que volvamos a reunirnos aquí pronto en una tertulia. Me despido. Gracias a todos ustedes por su atención. Shabbat Shalom y hasta la semana que viene.